Qué locura lo que hace este tipo, por Dios. Ahora es más atrevido todavía. 3/8. 3/8 de acá hasta acá. No sé si a Dimash lo quiero o lo odio. Por un lado siento que me da mucha bronca y por el otro lado me genera mucha admiración. Así que yo voy a cortar esto acá porque... Chao. Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Así que muchísimas gracias, Ley, por haberme hecho esta recomendación en mi cuenta personal de Instagram. Si todavía no me seguís ahí, podés hacerlo a través del siguiente @. Es mi mismo nombre, así que no va a haber ningún inconveniente. Ley me dijo que Dimash ya había publicado una canción porque no me apareció ninguna notificación, así que muchas gracias por haberlo hecho. Al igual que ella, puedes recomendarme a través de Instagram estas canciones. Así que vamos a escuchar su última producción, Love's Not Over Yet, que dice de la siguiente manera. Está un poco desafinado esa alarma. ¡Qué alarma larga! Este es el Tiny Dimash. Vieron que en sus videoclips suele ser autorreferencial, ocasionalmente. Ok, va a la escuela, todavía no hay música. Voy a ver, si no se me bloquea el video por dejar esto, lo dejo. Y si no, lo voy a tener que fragmentar. Desde ya te pido disculpas. Mirá qué linda la nieve. El pibito bien empilchado. Perfecto. Che, lindo autobús, lindo microescolar, diríamos, en Argentina. ¡Buah! Tremendo artista. Qué bien que dibuja. Claro, tenían que dibujar al Shakespeare de la imagen y él había dibujado a la chica. Ok, perdón, me distraje con la filmografía maravillosa, además es de muy buena calidad, y de repente apareció un piano con unas cuerdas ahí de fondo muy nítidas, muy tranquilas, pero viste cómo uno puede embuirse completamente, meterse completamente en el video y olvidarse prácticamente del ambiente. Está tan bien hecho, me parece, que más allá de que estuviera hablando encima, uno puede escuchar y ver a la vez. Escuchar con los ojos y ver con los oídos de alguna forma, ¿no? Es una producción épica. Fíjate que ese piano, que comienza con una progresión, finalmente Dimash utiliza una escala que no es tan complicada. Hermoso. Mi menor, Do mayor, teclas blancas por ahora, Re mayor, La mayor. Eso le da el contenido épico. Es como si estuviéramos en una escala que se llama Mi dórico, que tiene esta nota característica, que es justamente en el acorde que le da esa sensación de epicidad maravillosa. Muy bien, Dimash. Creo que es composición original de él. Si no lo es, creo que va muy en sintonía con la estética que maneja Dimash compositivamente de forma habitual. Hermosa introducción, no me esperaba menos, honestamente. A Dimash ya lo conocemos y sabemos que es un eximio, además de cantante y performer artístico. Uy, Dios, estoy trabadísimo hoy. ¡No, God! Sabemos que es un gran compositor también, ¿no? Entonces fíjate que presenta la primera frase, como ya dijimos. Insiste, pero ahora cambia el final. Es decir, evita uno de los acordes para cambiar el final de esta introducción y ahora entiendo que comenzará a cantar porque apareció en un avión. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. A ver cuán amplio es el rango de Dimash en esta canción. Atención, está cantando en inglés con esa maravillosa voz susurrada que lo caracteriza. Con esta melodía muy bella, muy simple, de 4 o 5 notas, que replica la melodía que había utilizado en el piano en la introducción, que era lo mismo pero más agudo, por acá.
Y esto es un dato de composición muy interesante porque uno puede reutilizar un mismo material cambiando de instrumento, en este caso pasando del piano a la voz humana, y suena distinto, claramente porque además en la voz humana tiene la letra que está soporteando todo lo que estamos escuchando en términos estrictamente instrumentales. Ok, pará, porque tenemos mucha información. Entonces el tipo es Dimash, por supuesto, ¿no? Todo esto que ya vimos, primera frase. La segunda frase, uno espera que sea parecida o muy igual, arranca igual y aparece este acorde que ya nos despista un poco, empieza a aparecer algo más oscuro, más denso y más tenso a la vez. Dimash lo que suele hacer es trabajar por acumulación, es decir, retoma la última parte de lo que hizo previamente, lo reexpone, lo vuelve a mostrar y luego a partir de eso vira hacia otro lugar, lo cual es muy interesante porque siempre es una construcción escalonada, nos permite escuchar algo que ya escuchamos y a la vez nos prepara, nos anticipa que va a ocurrir algo nuevo. Acá lo que hace es repetir la misma secuencia de acordes que antes, pero la voz ha subido casi una octava, estaba por acá abajo al principio, ahora va a estar en el medio, y eso ya cambia completamente el color de lo que está ocurriendo, aunque de fondo sabemos que algo se viene, porque vuelve a aparecer insistentemente este acorde que es más oscuro que el que había presentado antes, que era su contra casi. Abierto, esperanzador y ahora cerrado, oscuro, dubitativo. Y como no podía ser de otra manera, aparece el acorde característico de Dimash que es este, el de la máxima tensión, un acorde de séptima disminuida. Claramente Dimash tiene formación clásica porque este es un acorde muy utilizado para generar mucha tensión y a la vez es un acorde que nos permite pivotear o viajar por varias tonalidades sin ningún tipo de inconvenientes, porque genera la tensión necesaria para bifurcarse hacia distintos lados, lo cual genera mucha expectativa y uno no sabe a dónde va a terminar. Entonces, viene acá un acorde brillante como el Do mayor, el más utilizado por todos, afortunadamente, y de repente se pone bastante más oscuro. Y viene acá. Esta es quizás también la progresión de acordes más utilizada en Dimash. Escúchala nuevamente y vas a poder relacionarla con algunas otras canciones. Pasaje muy clásico, un acorde mayor abierto que se cierra al disminuido y va a un sus4. ¿Qué es esto? Una tensión que está en reposo y que resuelve acá, para seguramente volver al acorde principal de la escala, que es el mi menor. Muy bien, Dimash, hermosa construcción compositiva. Acá vuelve a exponer como en la primera estrofa, así que vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción de estas características sin estos cortes comerciales, recordá que podés colaborar con el canal convirtiéndote en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Ahí vas a poder solicitar tu reacción análisis musical para que sea dedicada además especialmente para vos. Y fíjate que en esta sección que ya venimos con bastante información, empiezan a aparecer más instrumentos y eso naturalmente hace que el sonido suene más grande independientemente de que esté repitiendo patrones armónicos, es decir, el orden de los acordes que ya venía repitiendo desde el principio de la canción, incluso desde la introducción del piano. Pero fíjate cómo los cambios de registro, y con cambios de registro nos referimos a si suena más agudo o si suena más grave, cambia de alguna forma muy interesante el color de la canción, porque no es lo mismo estar acá, que suena delicado, que hacer eso mismo acá, que suena un poco más combativo, guerrero. Y fíjate los arreglos bellísimos de cuerda que hay por detrás, que lo único que están haciendo es recorrer los acordes. Lo interesante de Dimash también es que, en mi opinión extremadamente personal y subjetiva,
sus canciones funcionan muy bien en cualquier instrumento. Uno puede tocar las canciones en solo piano y suenan naturalmente, puede tocarlas en guitarra y suenan, puede hacer un conjunto de cuerdas, por ejemplo violines, y suenan. Y a capela suena, claramente. Para que suene a capela lo tiene que cantar él, porque no sé cuántas personas más pueden cantar así. Así que avancemos. Each time I close my eyes, I think you're here with me. No sé si a Dimash lo quiero o lo odio. Por un lado siento que me da mucha bronca y por el otro lado me genera mucha admiración. Así que yo voy a cortar esto acá porque... Chao. Bueno, como no podía ser de otra manera, luego de tomarme un grandioso mate, he vuelto y fíjate que Dimash en este caso no está utilizando nuevos recursos técnicos musicales, está aprovechando los recursos infinitos prácticamente que tiene su voz y ahora fíjate que hace esto. ¿Entendés? No hace falta que entiendas de notas, hace falta que lo escuches y veas todo en el piano ya de por sí es muy grande ese rango, son literalmente 2 octavas, de un si a si. Y además suena muy clásico, porque lo que hace es esto que llamamos cadencia auténtica, el chimpum, la finalización de piezas o de secciones más icónica de toda la historia de la música occidental, por lo menos desde hace unos 300 años aproximadamente, lo que hace es arrancar en el primer acorde, y luego ese do mayor tan prístino que habíamos escuchado al principio, gracias a la colocación de este si arriba de todo en la voz de Dimash, se forma este acorde maravilloso y muy yacero, si querés, que se llama do maj 7 o do séptima mayor, que es mucho más brillante, porque este si yo le quito las notas del medio, escucha cómo suena. Es una tensión muy fuerte, pero se suaviza cuando se solapan las dos notas del medio. Y suena hermoso, entonces. Qué locura lo que hace este tipo, por Dios. Y además no lo hace una vez en un solo acorde, lo hace 2 veces, pasando por toda la progresión. Después, tan. E insiste. Y ahora debería venir. Dimash es una gran escuela de formación vocal y en mi caso, que no soy cantante, compositiva, porque es muy interesante cómo utiliza recursos muy conocidos por todos de una manera muy bella, muy atractiva, muy musical, artística, creativa, si querés. No quiero deshacerme en elogios, pero es digno de reconocer cuando uno escucha estas cosas, sobre todo en una canción que dura 7 minutos, algo inaudito para los tiempos que corren. Entonces fíjate cómo ahora es más atrevido todavía y hace 3 octavas y media, 3 octavas y media, de acá hasta acá. Yo lo primero que escucho es este re 2, que es muy grave. Mira cómo tengo que afinar la voz porque no llego. Y Dimash llega con una voz súper clara, prístina. Y hace... Es muy gracioso porque es un acorde muy pianístico, o es una forma de cantar muy pianística, porque en el piano solemos hacer muchos arpegios, porque es algo que queda muy bien, es muy atractivo, es muy... El piano es un instrumento muy dúctil para hacer arpegios, pero él lo hace con la voz. Y además lo hacen creyendo. Pam, 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 pam. Hermoso. Dios. Estoy muy mal de la garganta por el aire acondicionado, pero Dimash ya me genera cosas, así que adiós nuevamente. Ponele voluntad. Bueno, a ver si podemos continuar de una bendita vez y terminar esta canción. Dios, Dimash, ¿por qué me la haces tan complicada? Gracias nuevamente por la recomendación. Al igual que Ley, podés dejar cualquier otra recomendación por Instagram o debajo en la sección de comentarios. Habíamos dicho que comenzó en mi menor. Ya, efectivamente, Dimash es el personaje principal. Conoció a la chica en la primaria, se enamoró, empezaron a salir, se graduaron juntos de la universidad y demás. Vamos a ver si llegan a casarse,
Pero ahora pasa esto, en el momento parece más glorioso de la vida, porque es un amor como de la primera infancia y llega hasta la adultez, pasa esto. Todo se vuelve más oscuro. Veníamos acá, o de acá, que es una tonalidad menor, que suena con cierto grado de oscuridad, pero por contraste es un poco más brillante que esto, que también es una tonalidad menor, una escala menor. Esto se llama sol menor. Y él venía de mi menor. De mi menor se oscureció un poco más al sol menor. Y es paradójico porque en la parte parece más brillante de su vida, de repente él decide cambiar por esto. Vamos a volverlo a escuchar porque es una locura. Y muy inteligentemente hace lo mismo que hacía antes, renueva la progresión de acordes, pero en esta otra tonalidad. Bien, y hace otra vez el... ese mismo arpegiado con su voz como lo había hecho en la otra tonalidad. Hasta acá pareciera que simplemente cambió de tono para darle otro color, pero me parece que colabora con lo que está pasando en la historia. Y por contraste, la música nos está adelantando de algo más oscuro de lo que pensábamos que ocurría desde el principio de la canción. Atención. Y acá pasa algo muy interesante también, justo cuando está comprometiéndose con el anillo de casamiento. Veníamos en esta tonalidad que decimos es sol menor, pasando por todos estos acordes que ya vimos, pero ahora insiste en la misma tonalidad. Parece que todo está bien, pero de repente, cuando habla del hijo, de la hija, creo, aparece esto justo en la parte del anillo. Este acorde no debería existir en la tonalidad en la que estamos. Es un segundo bemol o segundo descendido. Por eso suena tan a que crece. Pero de repente parece que no es tan agradable y brillante como esperábamos. Eso es muy interesante, cómo Dimash con la música, más allá del videoclip, nos adelanta cosas que probablemente ocurran, no sé específicamente qué, pero es algo que está ahí haciendo ruido desde el vamos, con lo cual parece que las apariencias no son tanto como parecen. Por eso son apariencias, ¿no? Bueno, se entendió. Give me your hand and I'll never let... Bueno, se volvió arquitecto o ingeniero, formó su familia, volvió a la tonalidad original. Como habíamos visto al principio, así que vamos a avanzar un poquito más. No nos queda mucho de la canción. Esto es muy interesante. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y hasta acá tenemos ya muchísima información, como hemos visto, y muchos grados de oscuridad dentro de la magnificencia o del brillo característico de Dimash. Bueno, parece que se está separando de su esposa y la esposa se lleva a la hija. Parece que algo ocurre en el avión porque de hecho es una de las primeras escenas que aparece luego de la escena de la escuela con los dos chicos. Y fíjate que vuelve a insistir con el arpegiado, pero lo hace más intenso y se notan muy claramente todos los pasajes de voz que hace en ese momento. Acá no se puso ni melismático, no hizo whistle tone. Me parece que es una canción que va más en sintonía con The Story of One Sky, que era una narrativa muy interesante, una canción de 13 minutos, o al menos el videoclip duraba eso, y era muy interesante. Creo que está en la misma tonalidad, de hecho. Mirá vos, Dimash, qué astuto que sos. Quizás es todo parte de una gran historia. Pero ocurre eso, que Dimash con la música nos está narrando un subtexto, una segunda línea narrativa que nos anticipa o nos previene de algo que posiblemente ocurra. Esta es la parte C. Habíamos dicho que Dimash, como gran compositor que es, construye todo muy
tranquilamente, pero de repente aparece una parte C, que es una parte que se distingue de las estrofas o de lo que conocemos como estribillo, es una parte distinta. Y esto es, encima es muy pianístico, es muy bello. Y estas terceras que aparecen en el piano, que son tan provocativas, es muy pianístico, muy dulce, muy acaramelado, pero a la vez melancólico de alguna forma. I could be your prince, your hero, your romance, you fall down dead. Dimash utiliza mucho un recurso que se llama secuencia. La secuencia es cuando tomás una porción de música, la trasladás a otras notas, pero respetás las distancias que hay entre unas y otras. Es decir, él había hecho este motivo en sol menor y ahora hace lo mismo, pero acá en si menor. Fíjate que llegamos a un nuevo grado de oscuridad. Recordemos, habíamos empezado en mi menor, pasamos a sol menor y ahora vamos a si menor, que no es tan oscuro como sol menor, pero sí de repente es más triste. Suena distinto. Fíjate solamente con los acordes y sentilo internamente. Esto es mi menor. Olvidémoslo. Ahora vamos a sol menor. Olvidémoslo. Ahora vamos a si menor. Son todas escalas menores, pero que sean escalas menores distintas genera un color distinto. No por ser escalas menores son todas iguales, independientemente de que la sumatoria interna de distancias o intervalos, como le decimos en términos técnicos, sea la misma, porque todas las escalas menores tienen las mismas distancias, pero no suenan iguales. Y por eso es muy interesante el uso que hace de esto. Más allá de lo técnico, por eso te hice escuchar por separado los acordes para que veas que cada uno, independientemente de que son acordes menores todos, tiene su propio color, su propio dramatismo. Ok, ahora parece que se viene lo turbio con el avión y concluyó en este acorde un acorde de tensión que es el Si7, el acorde dominante de la tonalidad original. Fíjate que él había hecho esto. Muy bella progresión. Y ahora y plum, cae el avión que está en medio de una tormenta. Vamos a ver qué ocurre porque esto es muy dramático, muy triste. Each time I close my eyes, I see you here with me. Es tremendo el vozarrón grave y a la vez la voz prístina y aguda que tiene Dimash. Otra vez vuelve con él. Otra vez vuelve con él. Otra vez vuelve con el arpegio. Bah. Otra vez vuelve con el arpegio. Y fíjate cómo ahí llega un momento de luz para luego volver a oscurecerse. Hermoso. Vamos a ver cómo va concluyendo esta maravillosa canción de Dimash. Muchas gracias por la recomendación nuevamente. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para que podamos evitar estos cortes comerciales y vamos a ver qué pasa con el final de esta canción de Dimash que se llama Love's Not Over Yet. Parece que concluye en sol menor. De las tres tonalidades por las que pasó, la más oscura de todas, con lo cual, porque todavía no sabemos qué pasó en el avión, lo vimos a él con el avión vacío, el avión acá que parece que está cayéndose, pero no vemos la conclusión final, así que vamos a ver si efectivamente es un final tan triste o nos espera alguna sorpresa. Qué descarado, Dimash, ¿cómo vas a hacernos esto? ¿Viste el cambio de color que hay al final? ¿Qué pasa esto? El sol menor se convierte en sol mayor, lo cual a esto le llamamos cambio de modo. Pasamos del modo menor al modo mayor. Estábamos en sol menor, súper tristes, bajoneados porque el accidente aéreo y demás, y de repente esto no puede concluir así. Si efectivamente el avión se estrelló, no puede terminar acá, en este acorde mayor. Tiene que terminar en sol menor.
Pero Dimash muy astutamente nos está adelantando que quizás no ocurre lo que esperamos o lo que suponíamos que ocurre, porque termina con este acorde mayor y después él manejando a toda velocidad en un hermoso auto. Y dice final de la parte 1. Yo no lo puedo creer, estoy ansioso esperando la parte 2. Y otra vez no sé si lo quiero mucho o lo detesto a Dimash porque hace las cosas muy bien y siempre me tiene como muy en vilo con todos los acordes que hace. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Dimash que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.